en, empezamos con las rápidamente progresivas. Ándale, ay, creo que vamos a empezar, o sea, estaba la fotito esa del monito y después de la glomerulonefritis postinfecciosa, creo que ahí. Ajá, porque mira, el último apunte que tengo es de la de rápidamente progresiva y estaban Ujú, sí, esas a imágenes. partir de ahí vamos Va que a va. presentar. Doctor, y mañana tendríamos clase para ver si nos, como me toca, le toca a mi equipo exponer, por eso, si no, para organizarnos. Pues mira, yo espero que sí, Ok, todo depende de que no me ocupo en algo más. va que va. Bueno, eh, vamos a empezar. Ahí ven la diapositiva. Sí, vi. Ok, bueno, vamos a continuar con el tema. Ya falta poco realmente. Probablemente no nos lleve la hora completa. Les comentaba sobre la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es en lo que pensamos nosotros cuando vemos un paciente eh, que cumple estas características. Les decía que en alguna bibliografía lo incluye como si fuera un síndrome glomerular aparte, separado de los que ya vimos previamente. Sin embargo, pues en la realidad no es así, no es un síndrome glomerular separado, sino simplemente eh, una presentación clínica diferente, sino simplemente es un síndrome nefrítico, digamos, muy severo. Y que ahí el criterio puede cambiar, pero en algunos lados pueden encontrar como criterio que debute el paciente con necesidad de diálisis o eh, tenga más de 4 miligramos sobre decilitro de creatinina o alguna otra definición. Digamos que el común denominador o lo que lo diferenciaría en todo caso de un paciente con un síndrome nefrítico pues normal, como ya lo hablamos, sería la palabra clave sería pérdida de la función renal. O sea, la función renal en ese paciente en ese momento está perdida, digamos. Y por supuesto que un caso así severo nos llama a actuar rápido porque ese paciente puede tener no solamente un pronóstico funcional no bueno, sino también un pronóstico de vida que puede estar comprometido. Y les mencionaba, regresándome un poquito, que habitualmente al hablar de glomerulonefritis membrano proliferativa, eh, estamos pensando en encontrar en la biopsia este patrón de daño que podemos ver acá, que es un patrón de proliferación extracapilar, que son las llamadas semilunas. Cuando decimos glomerulonefritis rápidamente progresiva, inmediatamente pensamos en semilunas. Sin embargo, no es 100% correcto. No todo el tiempo se va a presentar así como semilunas, no es ley, vaya.
Y bueno, tenemos una clasificación de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, dependiendo de sus etiologías. La primera de ellas es la enfermedad antimembrana basal glomerular. Pues básicamente, como su nombre lo indica, un anticuerpo es IgG que está dirigido contra la membrana basal glomerular. Y este puede complicarse también, probablemente lo mencioné en la clase pasada, este puede complicarse también con hemorragia alveolar y a eso le llamamos síndrome de Goodpasture o enfermedad de Goodpasture. El tipo 2 es aquellas que están mediadas por complejos inmunes, pero realmente pues también la tipo 1 es un complejo inmune, si a eso vamos. Pero bueno, aquellas mediadas por complejos inmunes, tenemos la nefropatía por IgA que puede llegar a presentar eh, formación de semilunas o proliferación extracapilar. No es lo común, pero es una posibilidad. La glomerulonefritis postinfecciosa que puede llegar a presentarse así, lupus y también las crioglobulinemias pueden llegar a presentarse de esta forma. Tenemos el tipo 3 que son las pausinmunes. ¿Qué significa que sea pausinmune? Quiere decir que en la inmunofluorescencia va a estar negativo a los inmunoreactantes, es decir, no va a tener una IgA que esté pintándose ahí, no va a tener una IgG que esté pintándose allí, una IgM, C3, C4, C1Q, etcétera. Estos inmunoreactantes van a estar negativos. Eso significa pausinmune. ¿Y cuáles son estas causas pausinmunes? Son aquellas vasculitis asociadas a ANCAS, que voy a mencionar muy brevemente en esta ocasión. En la clase de reumatología el siguiente semestre, ustedes van a ahondar un poco más en estas, ¿sí? Son vasculitis relacionadas a ANCAS. ¿Qué son ANCAS? Son anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. No, todo bien. Todo bien, Doc. Ok. Bueno, son anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos. Y antes los llamábamos enfermedad de Wegener, la poliangiitis microscópica, que todavía sigue llamándose igual, o también la enfermedad de Churg-Strauss. También tenemos otras enfermedades que son, o vasculitis, que son ANCA negativos. Realmente quiere decir que es negativo a los ANCAs o al tipo de ANCA que estamos midiendo normalmente, pero sí hay un anticuerpo ahí contra el citoplasma de neutrófilos. Ahorita voy a ahondar un poquito más en esto. Y tenemos el tipo 4 que es un doble positivo, que son pacientes que tienen características del tipo 1 y del tipo 3, es decir, son ANCA positivos, bueno, son vasculitis relacionadas a ANCAs. Sin embargo, también tienen un anticuerpo antimembrana basal glomerular que está circulando y perdón, que está circulando y que está ocasionando esta enfermedad. Y bueno, algo también importante que aclarar, como ya les he venido explicando en algunas otras enfermedades, tenemos algunos datos que nos pueden hablar de qué tan agudo o crónico es. También estas semilunas o esta proliferación extracapilar puede tener un predominio esclerótico, que por supuesto nos va a hablar de mayor cronicidad y por supuesto que un pronóstico peor o menos respuesta a tratamiento, o también aquellas que son celulares, que es, digamos, como un predominio agudo, que eso nos va a dar la pauta a pensar que puede responder mejor al tratamiento y que pueda tener un mejor pronóstico ese paciente. Y bueno, les mencionaba, aquellos pacientes que tienen una glomerulonefritis rápidamente progresiva no solamente tienen eh, un estado de gravedad que comprometa su pronóstico funcional del riñón, sino también su pronóstico de vida. Son pacientes que incluso no solamente la enfermedad de Goodpasture, sino todas estas patologías que les mencioné previamente o casi todas, pudieran llegar a presentarse con hemorragia alveolar,
Imagínense el paciente, pues son pacientes graves, críticamente enfermos, que iniciamos todo el abordaje diagnóstico de forma lo más rápido posible y que empezamos solicitando estudios, como pueden ver aquí, solicitarle anticuerpos antimembrana basal glomerular, ANCAS, antinucleares, excluir algún tipo de infección, buscar hacer la biopsia lo más rápidamente posible. Sin embargo, pues no nos esperamos a tener todo el resultado, los resultados de estos estudios para iniciar un tratamiento. Sí, porque es un paciente que si no iniciamos tratamiento lo más pronto posible, corre peligro la vida de ese paciente. Y son estudios, por ejemplo, la biopsia renal, pues tenemos el resultado en forma normal, digamos, de 10 a 14 días después, dependiendo del nefropatólogo con el que trabajemos. A veces se tardan más por diversos motivos. O sea, no nos podemos esperar a tener todo el diagnóstico completo para iniciar tratamiento. Y básicamente, nada más como para comentarles, para que tengan una idea, son pacientes que iniciamos dándoles esteroides intravenosos a dosis altas, metilprednisolona a dosis alta, e incluso algunos de ellos consideramos incluso hasta recambio plasmático terapéutico o plasmaféresis. ¿Qué es lo que logramos qué es lo que buscamos con esto? Barrer por lo menos en parte o la mayor parte posible estos anticuerpos que están circulando, buscando apagar la enfermedad lo más pronto posible, ¿sí? Y bueno, ya en el siguiente semestre van a hablar, me voy a adelantar a esta imagen que es bien clásica de las vasculitis. Hay vasculitis de vasos grandes, de mediano vaso. Sin embargo, aquellas que nos competen en este momento son las vasculitis de pequeño vaso, ¿sí? La, haciéndoles mención, la IgG, perdón, la nefropatía por IgA puede presentarse también con vasculitis, que es lo que se conocía antes como púrpura de Henoch-Schönlein, que digamos que clínicamente se comporta más como estas vasculitis que les he venido mencionando, que les voy a mencionar a continuación, aunque su fisiopatología es de una nefropatía por IgA. Su comportamiento clínico y su tratamiento es similar a estas vasculitis que les voy a mencionar. Les mencionaba, les decía ya que son anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Antes, así como vemos en la imagen, era como se reportaba previamente. Se hacía mediante este estudio y ya veíamos, es positivo en un patrón perinuclear, como podemos ver aquí, perinuclear, como podemos ver en la imagen de abajo, por eso decíamos PANCAS, o un patrón citoplasmático, como pueden ver en la imagen de arriba, y por eso decíamos CEANCA. Ya no se reportan así, ya no se hace el estudio de esta forma, ya se hace mediante una ELISA y podemos identificar que esta proteína que tenía un patrón perinuclear en realidad es mieloperoxidasa, es MPO que le llamamos normalmente, o que esta proteína o este anticuerpo que se tenía un patrón citoplasmático es en realidad PR3 o proteinasa 3. Y de esta forma tenemos pacientes que se manifiestan con que tenemos poliangiitis microscópica, o también tenemos poliangiitis con granulomatosis, que antes se llamaba enfermedad de Wegener, o también tenemos eh, poliangiitis con granulomatosis eosinofílica, que antes se conocía como Churg-Strauss. En esta tabla viene, digamos, un poquito más explicado estas tres patologías que les acabo de mencionar. No me voy a poner a ahondar en cada una de ellas, sino simplemente quiero hacer mención. Eh, la que antes conocíamos como enfermedad de Wegener, que es la poliangiitis con granulomatosis, aquí lo característico, y es más bien un hallazgo clínico, bueno, clínico y radiográfico, digamos, no es propiamente algo que veamos en la biopsia o propiamente algo que veamos con serológicamente, vaya.
sino que aquí lo característico es la formación de granulomas que van a involucrar sobre todo la vía respiratoria, y son pacientes que a lo mejor tienen granulomas en vía aérea superior y que a lo mejor se manifiestan como sinusitis, por ejemplo, o llegan incluso a tener algún granuloma pulmonar. En cambio, lo que antes se conocía como enfermedad de Churg-Strauss, que es esta granulomatosis, esta poliangiitis con granulomatosis eosinofílica, a estos pacientes sí van a tener, pueden tener eosinofilia, y en estos pacientes de pronto tienen manifestaciones clínicas que hacen pensar en asma, y son pacientes que a lo mejor estaban siendo tratados como hiperreactores bronquiales o como con asma, cuando realmente pues, se trataba de esta enfermedad que no estaba diagnosticada todavía. Pero esto, como pueden ver, son realmente asociaciones clínicas, digamos, ¿sí? Otra cuestión importante es, como pueden ver acá, decir PR3 o MPO o incluso que sea ANCA negativo no es específico de una u otra enfermedad. Vean que realmente las tres pueden ser PR3 positivo, las tres pueden ser MPO positivo, las tres pueden ser ANCA negativo, aunque esos son menos comunes. A lo mejor, como pueden ver aquí claramente, pues una proporción mayor, en mayor o menor medida inclinada a una u otra, pero no es exclusivo. Ser PR3, MPO o ANCA negativo no es exclusivo de una u otra, como pueden ver acá. Y también hay algunas asociaciones respecto a si la respuesta a tratamiento es mejor con un asociado a PR3 o a MPO, etcétera, etcétera. También hay sus asociaciones, pero tampoco no es exclusivo, digamos. Y su pronóstico tampoco no es exclusivo de ser PR3, MPO o ANCA negativo. Y bueno, acá podemos observar también que estas vasculitis pueden tener involucro, vean, en todos los órganos, ¿sí? Desde síntomas y signos bastante comunes, como puede ser fiebre, artralgias, pérdida de peso, astenia, dinamia, o sea, manifestaciones muy comunes, hasta ya manifestaciones específicas como lo que les mencionaba respecto a los granulomas o la uveitis que algunos pacientes pueden presentar, o también las lesiones cutáneas de vasculitis. También hablando de nervio periférico, por poner un ejemplo, la llamada mononeuritis múltiple, etcétera, etcétera. Realmente vean cómo pueden existir manifestaciones en todos los niveles. No son exclusivas tampoco de una enfermedad o de otra, pero como pueden ver, pues puede haber mayor involucro en unas que en otras, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos observar lo que nos dice la gráfica, es que Churg-Strauss se manifiesta un poco más frecuentemente con patología pulmonar, este símil o esta relación con, teóricamente con asma que les mencionaba, que a lo mejor la poliangiitis microscópica, por ejemplo. Realmente van a ahondar bastante más en reumatología, solamente esto es para darles como un contexto, un preámbulo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Todo bien. Muy bien. Bueno, pasando a la glomerulonefritis postinfecciosa, realmente no es exclusivo de una sola infección o un solo tipo de infección o un solo microorganismo, y ahora sí que lo más común o lo que nosotros pensamos que vamos a observar es que tengan la infección el paciente y que después de un periodo de latencia presenten la glomerulonefritis, que usualmente se manifiesta como un síndrome nefrítico. Aunque aquí, sobre todo en niños, es también común que presenten edemas, aunque no un síndrome nefrótico, sino un síndrome nefrítico.
que esta es la imagen clásica de postinfecciosa que habitualmente, sobre todo en niños, asociamos con Streptococcus. Por ejemplo, un cuadro faríngeo, ¿sí? Sin embargo, también tenemos pacientes que no necesitan ese periodo de latencia, que a lo mejor todavía tienen la infección activa cuando desarrollan la glomerulonefritis. A estos pacientes, digamos que el término correcto es glomerulonefritis relacionada a infección y puede estar en asociación a múltiples microorganismos. Aquí menciona Staphylococcus, pero ahorita van a ver otra diapositiva que puede ser relacionado a cualquier otro tipo de infección. Y esto es más común en adultos, sobre todo adultos mayores. Esto es básicamente lo que les mencionaba. En niños, la mayor parte de ellos es asociada a Streptococcus, como pueden ver acá en esta tabla del lado derecho, vean más arriba el 95% en asociación a Streptococcus. En ellos lo más común son las infecciones de vía respiratoria alta. Sin embargo, en pacientes adultos mayores, vean cómo pues, pueden ser muchas otras infecciones. Les mencionaba el caso de Staphylococcus, que son una proporción importante de pacientes, pero vean cómo E. coli, Pseudomonas, Acinetobacter, incluso Mycobacterias, e incluso hasta hongos existen casos reportados y pueden ser infecciones, ahora sí que en cualquier sitio. Infecciones de piel, vías urinarias, hueso, puede ser el foco de infección, puede estar en cualquier sitio, ¿sí? La fisiopatología pues es variable, se proponen diversas teorías, desde la formación de un complejo antígeno-anticuerpo que está circulando y que va a llegar a depositarse ahí en la membrana basal glomerular y en el mesangio, incluso también que tengamos los antígenos de las bacterias o del microorganismo que se depositen ahí en ese sitio y que ahí llegue el anticuerpo y ahí se forme el antígeno anticuerpo, o incluso digamos que se confunda algún antígeno presente en las bacterias o en el, en el, en el microorganismo, que se confunda ese antígeno y que los anticuerpos reconozcan un antígeno presente aquí a nivel glomerular, en el espacio subendotelial o mesangial, como si fuera de ese microorganismo, y que desarrolle toda la respuesta inmunológica. En buena medida o está muy relacionado a la activación de la vía alterna del complemento, que ya han visto en otras clases y que les mencioné previamente. Y bueno, vamos a tener toda una respuesta inmunológica importante que nos va a llevar a una hipercelularidad endocapilar y mesangial, que clásicamente lo que estamos observando acá y que estamos en esta imagen de una fotomicrografía de fotomicrografía de luz, perdón, y que estamos observando también acá en este diagrama, que de forma principal lo que se está llamando o que lo que se va a reclutar van a ser neutrófilos. Si nosotros hiciéramos un zoom, no sé si alcanzan, si ven el zoom que estoy haciendo yo, bueno, no sé si alcanzan a ver lo que estoy señalando, ¿lo observan? Sí, Ok, en esto podemos observar, aparte de que pues no es un glomérulo normal, obviamente, y ya les adelanto, lo que tiene es hipercelularidad endocapilar y mesangial, y lo que observamos de células inflamatorias que están presentes son polimorfonucleares, ¿sí? Tenemos varias células en diferentes sitios que tienen núcleos segmentados propios de los polimorfonucleares, que también le podemos poner otro nombre que de pronto le decimos un patrón exudativo, porque tenemos muchos polimorfonucleares.
Les decía que existe activación del complemento, de la vía alterna del complemento, y por eso observamos depósito de C3. Y también si les medimos complemento a estos pacientes a nivel sistémico, tenemos consumo de C3. Y en la microscopía electrónica observamos el depósito de estos complejos inmunes a nivel subepitelial, que son estas jorobas negras que observamos, bueno, electrón densas que observamos acá. Bueno, esto es básicamente lo que ya les mencionaba, solamente, y bueno, acá tenemos algunas otras imágenes, aquí están señalando polimorfonucleares, como les mencionaba previamente. En este caso, en la parte derecha, aquí lo que está marcando son más bien eosinófilos. Y bueno, otras imágenes, y aquí algo en esta imagen, en la parte esta imagen donde tenemos este zoom, está señalando estas bolitas rojas, que son esos complejos inmunes que observamos en la microscopía electrónica un poco más fácilmente. Esto está muy bonita, esta imagen, pero es algo que pocas veces sucede, pocas veces son tan grandes como para observarlos de esta forma, ¿sí? Y bueno, aquí el tratamiento, estas son imágenes de algunos hallazgos diferentes, no me voy a adentrar en describírselas, con lo que les mencioné es suficiente. El tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues tratar la infección, ¿sí? Estos pacientes usualmente no necesitan inmunosupresión, debemos de tratar la infección. Si están infectados, si les damos inmunosupresión, pues corremos el riesgo de empeorar esa infección, por eso pues siempre se les debe dar tratamiento a esa infección, a lo que lo ocasionó, pues. Bueno, es básicamente esto lo que les mencionaba. Para algunos pacientes puede ser difícil llegar al diagnóstico porque pueden ser infecciones muy sutiles, como infecciones de piel o infecciones dentarias, por ejemplo, o incluso por ahí recuerdo el caso de algún paciente con endocarditis subclínica que no tenía manifestaciones francas y que fue difícil encontrar ese diagnóstico, pero pues le estaba ocasionando esto. Y bueno, no me voy a adentrar a estas 2-3 patologías que les voy a mencionar, que está incluido acá en estas diapositivas, de crioglobulinemia, microangiopatía trombótica, que es realmente un espectro muy amplio de enfermedades, y amiloidosis ni se diga, ¿sí? Mieloma múltiple, que también es bastante interesante, pero es bastante complejo. No me parece que sea tan relevante que lo hablemos en esta clase. Vamos a pasar a nefropatía diabética. Les voy a mencionar solamente de los hallazgos histopatológicos. La nefropatía diabética o glomerulopatía diabética se va a dividir en estas clases. Clase 1, que vamos a encontrar solamente engrosamiento de la membrana basal glomerular. En la clase 2, en la clase 2 ya vamos a encontrar expansión mesangial. En la clase 3, bueno, pues esa expansión mesangial puede ser leve o puede ser severa. En la clase 3 ya vamos a encontrar esclerosis nodular. ¿Qué es esclerosis nodular? Son esto que estamos observando acá. Se forma un nódulo, que son los llamados nódulos de Kimmel-Stell-Wilson, ¿sí? Acá en esta otra imagen, lo que estoy señalando aquí es esa expansión mesangial que les mencionaba, está presente en la clase 2. Lo que estamos observando en la microscopía electrónica, en la imagen de acá de arriba, lo que observamos es engrosamiento de esta membrana basal glomerular, que es básicamente lo que observamos en la clase 1. Y en la clase 4, pues ya existe una glomerulosclerosis diabética avanzada, es decir, ya es pura cicatriz. Algo importante que también podemos observar es hialinosis en la arteriola aferente y en la arteriola eferente.
¿sí? Que es un depósito de material proteináceo que podemos observar en estas arteriolas, ¿sí? Y no es parte exclusiva de la nefropatía diabética, pero es algo que también suele estar asociado y que nos apoya también el diagnóstico, pues, de que se trata de nefropatía diabética. Sin embargo, lo patognomónico de la nefropatía diabética es esto que estamos observando acá, que son las gotas capsulares. Estas son gotas capsulares. En esta cápsula de Baumann observamos este depósito de un patrón, perdón, de un material proteináceo, que esto sí es patognomónico de nefropatía diabética. No siempre los observamos, pero cuando sí se observan, pues es patognomónico. Ya en las siguientes clases vamos a ir hablando un poco más sobre nefropatía diabética, ya hablando de la cuestión clínica, digamos, y vamos a ir posteriormente hablando de enfermedad renal crónica y de cómo enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica, que en buena medida está muy de la mano con la nefropatía diabética porque es la primer causa de enfermedad renal crónica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna de mi parte, Doc. Muy bien. Entonces, el día de mañana, les confirmo nada más antes de la clase, yo espero no tener alguna actividad que me impida poder darles la clase y veríamos el siguiente tema que les toca a sus compañeros. Nada más para confirmarles, es el tema de nefritis lúpica, ¿sí? Correcto. Ok. Gracias. ¿Les han cancelado otras clases o si van a tener sus clases normales mañana? Pues Les mañana la pregunto para ver mayoría... Ah, perdón. les pregunto para ver la posibilidad, si quieren, si prefieren en línea, puede ser en línea. Pues, o sea, no sé si todos, pero según yo la mayoría salimos de neumo con el doctor Corona de examen y normalmente nos toma 1 hora más o menos la clase, si es que nos da también clase. Y ya de ahí estamos, creo que otros libres. Bueno, me confirman de aquí a mañana si prefieren que sea en línea o si nos vemos ahí en la escuela. Va que va. Muy bien. Entonces, pues, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Vale, gracias, Gracias, profe. doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Gracias, bye.